Reciben un caluroso saludo. Sean bienvenidos a este discipulado del Ministerio Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y recuerda, siempre es mi anhelo, mi deseo pedirle a Dios que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. ¿Cómo va a prosperar tu alma? Pues edificándonos, llenándonos de lo que Dios tiene. Hoy estamos comenzando una nueva serie que le he denominado Entendiendo el poder de Dios o entendiendo su poder. ¿Por qué es tan importante comprenderlo? Bueno, porque Él mismo nos dijo que Él tenía que investirnos de su poder para poder vencer, para poder caminar, para poder transitar esta vida espiritual o esa vida cristiana. Y más aún en estos últimos tiempos, poder tener esa certeza que Dios nos quiere fortalecer para salir victoriosos. Pero uno dirá, es que eso del poder se oye mucho como de los superpoderosos. Ahora está en moda tantas series, películas de, pues, personajes ficticios que tienen poderes sobrenaturales. Y cuando entendemos el poder de Dios, creemos que uno puede asociarlo con ese tipo de poder. Pero hoy vamos a entender a lo largo de este discipulado que no es ese poder como el que se nos ha presentado en la televisión, sino que es un poder interno que nos permite ver cómo es que Dios obra a favor de nosotros. No es que te vuelvas tú superpoderoso a volar por la justicia. No, vamos a entenderlo de otra manera. Bueno, ahí donde estás. Vamos a comenzar este tema pidiéndole al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu dirección. Te pido, Padre, enséñanos tus secretos. Enséñanos lo que tú tienes, Padre, para que podamos salir adelante. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hay una entre los relatos que aparecen en los evangelios, hay un relato muy particular y, digámosle así, interesante, de cómo es que cuando se acercaban a con Jesucristo, los diferentes grupos religiosos, ya sean fariseos, saduceos o escribas, llegaban siempre con algún tipo de argumento para hacerlo dudar, cavilar, fallar, para poderlo criticar. Bueno, entonces sucede que aparece los saduceos. Esta era otra secta que tenían sus creencias particulares. Los saduceos, ellos enseñaban entre sus filosofías que existía la resurrección, que obviamente el cristianismo sí lo enseña, ¿verdad? Pero dice que llegaron con Jesús y le dijeron que qué pensaba él acerca de la ley del levirato en esta situación. Bueno, se dirá, ¿qué es la ley del levirato? Bueno, en Deuteronomio se enseña, Deuteronomio 25, que esto fue normado, que si había un matrimonio que no tenía hijos y falleciera el esposo, la mujer podía provocar ser engendrada por medio de esa misma sangre de su marido, como por medio de un hermano, ¿verdad? Un hermano menor. Eso se llamaba la ley del levirato. Entonces, ellos llegaron con la mística diciéndole, ¿qué pasa si una mujer se casa 7 veces y las 7 veces fallece
su marido, y como los 7 aceptaron darle esa prole, con los 7 ella habitó. Entonces, en el tiempo de la resurrección, ¿con quién iba a ser ella pareja? En el cielo. Entonces el Señor, yo puedo imaginarme que se les queda viendo y les dijo esta respuesta. Vamos a leerlo, léalo conmigo. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? O sea, ustedes están errados. Porque no entienden la Escritura ni entienden el poder de Dios, dando a entender que efectivamente hay un poder en la resurrección, pero no entienden qué es lo que va a suceder en el cielo. Pero aquí me pareció muy particular el que les dijo: no entienden el poder de Dios. Bueno, usted dirá, bueno, y al fin, ¿cuál es la respuesta? Bueno, el Señor les dijo que en el cielo vamos a ser como ángeles. No es que vayamos a volver a cohabitar y a tener una familia con relaciones conyugales. No, lo más seguro es que allá, si tú estás casado, en el cielo vas a andar con tu pareja, pero no como el matrimonio que conoces aquí en la tierra, sino como alguien que está sirviendo a los propósitos celestiales, ¿verdad? Y qué mejor si hacerlo con alguien que conoces, tu esposa, tú, con la pareja. Entonces, él por eso les decía, vamos a ser como seres angelicales, ¿verdad? Por cierto que en la vida, bueno, durante el Antiguo Testamento, si una mujer llegaba con un hermano, que era su cuñado, y éste le negaba, ella podía por la ley ir con los ancianos y decirles: tengo un derecho por ley que él me debe de dar, pues, esa cobertura como esposo. Y si él lo negaba, entonces dice que ella podía llegar con los ancianos a la casa de él y agarrar su sandalia y abofetearlo como protesta delante de los ancianos. Y ese hombre quedaba marcado de por vida, como su casa quedaba de por vida marcada como la casa de la sandalia quitada, dice. Eso lo encuentra en Deuteronomio 25. Y por eso es que algunos decían: mejor respondo a lo que la ley me dice. Bueno, entonces, pero aquí regresando otra vez, que hay que entender su poder. ¿Por qué el poder de Dios hay que entenderlo, comprenderlo? ¿Por qué? Porque el poder de Dios tiene varias finalidades, tiene varios propósitos en todo sentido. El anhelo del Padre es que nosotros sepamos que aquel que anda clamando por el poder de Él, el Señor nos guarda. Dice que el poder de Dios nos guarda. Si lo dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, dice en los versos anteriores que si nosotros le conocimos y fuimos por el conocimiento en Cristo Jesús, participamos de la salvación para poder participar un día de la resurrección y poder ser salvos, dice, ese es el anhelo de Dios, poder llevar la salvación para que la gente pueda ser salva. Pero nos dice, y aquí dice este verso, pero es necesario guardar la salvación, cuidar esa caminata espiritual. Entonces, ¿cómo la vamos a cuidar? Por medio del poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, dando a entender que en esta caminata espiritual, en esta tierra, tenemos que proteger de tal manera lo que se nos confirió, lo que se nos otorgó, que es esa salvación preciosa. Y dando a entender que aquel que no está resguardado puede ser que pierda esa manifestación en el tiempo postrero, dice, ¿verdad? Por eso es necesario entender el postrer de Dios. Hace un rato yo te decía que
era tan importante para estos últimos tiempos. Y usted dirá, ¿y cómo es eso que usted sabe que ya son los últimos tiempos? No estoy diciendo que el Señor venga ahorita, pero ese es el anhelo de todos, pero pudiera ser. ¿Por qué dice usted que pudiera ser? Porque en la Escritura habla de señales que iban a suceder en los tiempos previos a su venida. Y eran como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot en Sodoma, y prácticamente también Mateo 24 menciona otras características del ambiente, y prácticamente estamos viviendo con tanto detalle, con tanta que se pueda percibir, o sea, es tan notorio, con tanta notoriedad, estas señales que están escritas, ¿verdad? Entonces, yo diría que nosotros debemos de vivir como que si el Señor viviera hoy y trabajar para Él, servir, predicar este evangelio como que si Él viniera la semana entrante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que hay muchos que aún no entienden esta importancia? Bueno, vamos entonces a hablar acerca de este último grupo que va a participar de estos últimos tiempos, que somos nosotros. Y esto es la iglesia de Filadelfia. Y a la iglesia de Filadelfia se le dijo esto en Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Y dice así: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes poco poder. Mira, esto es muy importante. Tienes poco poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que es que hay una condición muy particular que dice el Padre, que aunque es una iglesia que está participando en los últimos tiempos, el anhelo de Dios es protegerla, guardarla. Y porque sabe que tiene poco poder, que no ha entendido mucho el poder de Dios, que no ha comprendido la dimensión que tiene el poder de Dios, pero aún así te mantienes firme como creyente, no has negado mi nombre. Por cierto que ahora que he estado haciendo esta enseñanza, dije, tengo que hacer una enseñanza acerca de la importancia de confesar el nombre del Señor. No es lo mismo declarar el nombre de Dios. No, confesar es una confesión, es que salga de lo profundo, de lo más profundo del corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo así, ahora pues vamos a comenzar a estudiar las características del poder de Dios, porque si somos una iglesia que tiene poco poder, yo le llamaría como poco entendimiento del poder de Dios. Yo quiero, Señor, ser una iglesia que lo conozca, que conozca el poder de Dios. Entonces, para eso he traído varios pasajes, el discipulado va a contemplar todas las muestras que hablan acerca de dónde aparece, que dónde se puede utilizar el poder de Dios o dónde usar el poder del Señor. Entonces, ¿dónde lo vemos? Por ejemplo, hay poder en su nombre. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder de la resurrección. El poder del Espíritu Santo. El poder de su amor. El poder de la verdad. El poder del entendimiento. El poder del común acuerdo. El poder de la ofrenda, el poder de la alabanza, de la oración, de la lengua, de la palabra, la mano poderosa de Dios, el poder de lo insignificante y inclusive lo que menciona Jesucristo, que en estos últimos días se tiene que manifestar el espíritu de Elías y su poder. En otras palabras, el poder de Elías. Bueno, vamos a pasar 4 semanas bellísimas
comprendiendo, profundizando acerca nada menos que del poder de Dios y el poder dunamis en la vida del creyente, ¿verdad? Bien, siendo así, entonces comencemos hoy. Vamos a estar viendo los 4 de la primera columna que usted tiene en su pantalla: el poder de su nombre, el poder de la sangre, el poder de la resurrección y del Espíritu Santo. Bueno, estos 4 parecieran que son doctrinas básicas: el poder de entender de su nombre en nosotros, el poder de la sangre, la resurrección, el Espíritu Santo. Bueno, ¿dónde aparece esto? En Hebreos capítulo 6, dice desde el verso 1 que viene Pablo y está de alguna manera el que escribió, pues creo yo que es Pablo, que escribió Hebreos. Él está amonestando al oyente o a los de la carta, diciéndoles que ellos ya debieran de estar madurados, deben de tener una madurez espiritual, ya debieran de haber pasado los rudimentos. Y él habla acerca de ciertos rudimentos, y algunos de estos rudimentos son los que encontramos que vamos a ver el día de hoy. Entonces creo que es muy importante que nosotros repasemos los rudimentos para comprender y entender cómo es esto base del poder del Señor. Bueno, entonces hoy vamos a estar viendo el poder de su nombre. Vale la pena hacer mención que no se trata de hacer una catarsis. ¿Qué es catarsis? Catarsis se le llama cuando uno empieza a hacer una práctica repetitiva, pensando que por cuanto yo digo soy sano, voy a ser sano porque repito algo o porque hago algo continuamente. Por ejemplo, dice locura. La definición de locura es aquel que hace las mismas cosas todo el tiempo esperando una solución diferente. Y esto pues es locura porque está haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo esperando una respuesta diferente y no la encuentra. Bueno, entonces catarsis es como aquel que viene y utiliza unas expresiones como que si fueran parte de su léxico habitual, pensando que por repetir esa interpretación o esa palabra va a tener una respuesta. Y eso no es el poder de su nombre. El poder de su nombre es aquel cuando uno realmente comprende y saca de lo profundo de su corazón la importancia del nombre de Jesucristo. Cuando hablamos del nombre, es el nombre de todo, del nombre que es sobre todo nombre, porque así lo dice el Padre mismo, que es el nombre de Jesucristo. Y es por eso que en ese nombre es que hay salvación. Prácticamente en ese nombre se refleja, es la base de los rudimentos, la base del poder de Dios. Bueno, es la base de la caminata del creyente. Jesucristo hombre, Jesucristo es Dios mismo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es en todo y será en todo. Entonces, dice en primera de Juan capítulo 2 y 12 de esta manera: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Obviamente, en el nombre de Jesucristo, cuando uno confiesa, y por eso hablaba yo hace un rato de la importancia de confesar, no es lo mismo que declarar. Dice que con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación, y eso lo está en Romanos capítulo 10. Uno confiesa, uno declara algo que inició en el corazón. Yo creo por la justicia de Dios que Jesucristo me hace salvo, pero yo lo confieso porque declaro que su nombre es el que me da esa vida eterna, como lo dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tiene vida eterna.
¿Por qué es tan importante esto del nombre? Bueno, para que usted mire la importancia de su nombre, vemos que en el pueblo, en Israel, por ejemplo, los israelitas de esta época, bueno, esto viene de hace muchos años, pero se enseña que Jesucristo, cuando ellos hablan de la palabra Jesucristo, no la nombran. Es más, ellos le dicen el innombrable, porque no deberían nombrarlo, porque para ellos Jesucristo fue un traidor, fue alguien que no fungió, no perteneció, no hizo eco a las tradiciones judías, sino que vino a cambiar las tradiciones judías. Por eso le llaman ellos el innombrable. Pero el Señor se va a manifestar un día y Él va a decir: yo soy Jesús, como cuando Él se le presentó a Pablo en el camino a Damasco, que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Igual, cuando Él se manifieste, ellos dirán: entonces tú eres al que nuestros antepasados crucificaron. ¿Tú eres? Y Él les va a decir: yo soy, ¿verdad? El yo soy. Lo mismo es como cuando Dios se presentó ante Moisés y ¿cómo les voy a decir yo a ellos quién eres tú? Y Dios les dice: solo diles que cuando me presentes, diles que yo soy, que ese es mi nombre, el yo soy, ¿verdad? Entonces, el nombre Jesucristo es como el yo soy el pan de vida, yo soy la luz. Y hay tantas cualidades que hablan de lo que es Jesucristo. Y por eso es que el Padre habla de Jesucristo como aquel que su nombre es sobre todo nombre y que ha sido exaltado sobre lo sumo por la obediencia que Él tuvo. Mire cómo dice Filipenses 2, capítulo 9 y 10. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y oiga esto, y debajo de la tierra. Es decir, que todo hálito de vida se va a doblegar ante nuestro amado Señor Jesús. Y nosotros de por sí ahora debiéramos de tener esa convicción que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Por eso es que inclusive cuando uno ora, como dice la Escritura, y cuando oren en mi nombre, dice. Entonces uno ora: Señor, en el nombre de Jesús pedimos. ¿Por qué? Porque es su nombre el que nos da esa salvación. Es en el nombre que tiene cualidades, como dice Isaías, capítulo 9, verso 6, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y además todos los nombres que menciona los evangelios, y sabe también los nombres con que Él se presenta cuando introduce las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. O sea que Él se perfila con muchos nombres para que nosotros podamos comprender, entender la importancia de buscarlo, de adorarlo, y que nosotros sepamos que en su nombre hay un poder sobrenatural. De tal manera que hasta Él nos dice que en su nombre podemos nosotros pedir en su nombre, ¿verdad? Entonces, dice así: y todo lo que pidáis en mi nombre, dice, lo haré. Juan 14, 13 y 14. Mire cómo dice Jesucristo cuando les hablaba a ellos: y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Incluso dice el verso que sigue: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
Después dice en el verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que en el nombre de Jesús podemos pedir. En el nombre de Jesús podemos inclusive clamar porque el Espíritu de Dios venga a nosotros. El Espíritu Santo. Entonces, siempre que hagas una oración, usa el nombre de Jesucristo. Siempre que hagas algo especial, el nombre de Jesucristo nos da esa virtud de saber que en Él nosotros somos salvos y recibimos, Señor, pues la entrada al Padre. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver entonces otra cualidad del poder de Dios. Y aquí vamos a ver el poder de su sangre. Este es muy particular porque ¿por qué la sangre de Jesucristo? ¿O por qué siempre? Y algunos tal vez dicen, si es que he utilizado, no, he oído muchas veces por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero. Y entonces uno lo que se imagina es únicamente que como Él derramó su sangre y obviamente Él murió, entonces como Él murió por mí, entonces Él me dio acceso. Pero hay que entender de dónde viene esta enseñanza de la sangre del Cordero. Bueno, primero hay que entender esto. Dice que en el paraíso, cuando vivía Adán y Eva, realmente ellos, en esa eternidad que tenían ahí, eran seres corpóreos, pero no tenían sangre, porque la sangre de alguna manera es terrenal. La sangre, uno puede tener sangre almacenada, pero tiene como que una vigencia inclusive, como porque es terrenal, ¿verdad? Entonces, estos seres eran llenos de luz. Cuando Adán y Eva caen y tienen que ser despojados de ese hábitat del paraíso, ellos reciben una transformación. Y la transformación es que adquieren esa sangre que les da la vida. Por eso es que cuando se habla Moisés o diferentes en el Antiguo Testamento hablan que en la sangre está la vida. O sea que la vida de la persona le da la sangre que contiene. Y físicamente así es, ¿verdad? Usted sabe que hay un accidente y uno pierde sangre. Solo por pérdida de varios litros de sangre la persona se muere. Entonces, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Hacerles transfusiones de sangre, ¿verdad? Es tan importante la sangre en el individuo. Cuando nosotros regresemos con Él, cuando estemos en el cielo, en esa nueva dimensión, dice que nuestros cuerpos tienen que ser transformados en cuerpos celestiales. Y nuevamente ese cuerpo celestial ya no va a tener sangre, sino va a ser un cuerpo lleno de luz, porque ese es un cuerpo eterno para poder estar con nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, el primero que hizo un sacrificio, llamémosle de esta manera, por amor a los que amaba, que es el Padre con Adán y Eva, fue Él. Porque Él dice que Él los cubrió con pieles, pero para poder cubrirlos con pieles de animales, así lo dice en los primeros capítulos de Génesis, Él tuvo que hacer un sacrificio o un derramamiento de sangre. Y entonces de ahí se establece que para poder ellos estar a cuentas con Dios, tienen que derramar sangre de algún animal que esté dispuesto a decir, este animal muere y derrama su sangre para perdón de los pecados del pueblo o del que está ofreciendo ese cordero o ese, llamémosle, ese animalito, ¿verdad? Entonces, por eso es que todas las familias tenían que viajar al lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaban los sacerdotes,
y donde recibían sus animales, sus corderos o sus diferentes animales que llevaban, y ellos derramaban la sangre por perdón de esa familia, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que ellos tenían que llevar esa ofrenda, pero tenían que derramar su sangre en el templo. Hay un poder entonces en la sangre. Por eso es que encontramos que en Hebreos 9:14 dice de esta manera. Léalo conmigo. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. O sea, cuando está hablando acerca de que todos esos animales que morían les daba limpieza de pecado al pueblo, cuánto más Jesucristo, que Él se presentó como un cordero, entregando su sangre, y eso tiene poder, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado, y una sola vez. Su sangre nos purifica para que estemos seguros que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre, por siempre. Y ahí viene el próximo capítulo que se llama El Nuevo Pacto, ¿verdad? Entonces, no hay como nosotros poder decir, Señor, gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el derramamiento de tu sangre, porque por medio de ella tú me limpiaste todo pecado y me diste acceso a Dios. Entonces, hay que utilizar, obviamente, el nombre de Jesucristo, porque de ahora ya nosotros no somos, ya no tenemos acceso por medio de corderos o carneros o animalitos terrenales, sino que nosotros tenemos acceso porque alguien derramó su sangre única, una sola vez, y ese fue Jesucristo. Y esa sangre nos quitó todo pecado. Y lo que dice en los versos anteriores es, la ley dice que la sangre quita, y esto sí póngale mucha atención, dice así, la ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas y que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia de lo que hay en el cielo. Pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Y ahí pues viene el verso que seguimos que leímos hace un rato, que dice que es la sangre de Jesucristo, que fue presentada única, una sola vez, ¿verdad? Porque es en ella que tenemos acceso a Él. Y por eso es que nosotros utilizamos el nombre de Jesús y el poder de la sangre para limpieza total. Y sabe que ahí es donde viene también otra figura que prácticamente nos hace recordar que nosotros fuimos rescatados o fuimos comprados, ¿verdad? Y eso lo encontramos en la figura de la Santa Cena. ¿Por qué es tan importante la Santa Cena? Porque cuando nosotros estamos tomando de la copa y del pan, la copa es el líquido que está dentro, que es figura de un jugo de uva, es una representación de la sangre de Jesús. Entonces, esa sangre que Él derramó, representativamente, cuando yo la tomo en la Santa Cena, le estoy diciendo que yo quiero tomar la semejanza de Jesucristo en mi vida. Y a la hora que como el cuerpo, es dispuesto a tomar la semejanza de Cristo como un cuerpo que, aunque fue golpeado, atribulado, molido, aún así se mantuvo firme para darnos a nosotros acceso. Entonces le estoy diciendo, Señor, si yo paso tribulación, angustia o persecución, yo sé que tengo tu naturaleza y así como tú te levantaste, yo también me levantaré. Y ahí es donde vamos a ver la resurrección, que lo vamos a ver en el otro poder que hay. Entonces, por eso es que nosotros fuimos
rescatados por medio de el derramamiento de sangre. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir. Obviamente nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y en Cristo Jesús recibimos acceso, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que es como se presentó como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía planificado esto, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, esto es algo que debiéramos de ponerle atención, que el sacrificio de Jesucristo fue diseñado desde antes de la fundación del mundo y estaba destinado de tal manera que para darnos salvación en estos últimos tiempos, en estos últimos 2000 años. Y cuando habla aquí, para que sea manifestado en los postreros tiempos, Él se manifestó desde hace 2000 años. Estos son los últimos 2000 años de toda esta era. Pero nosotros ahorita estamos caminando en la parte final de los 2000 años. ¿Por qué? Por amor de nosotros. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos decirle: Señor, te doy gracias por esa sangre preciosa que nos permite tener acceso a tu semejanza, a tu naturaleza, y que yo pueda participar, Padre mío, así como tú nos diste el ejemplo de mucho de lo que tú participaste. Yo estoy dispuesto a morir y a tomar la misma cruz que tú tomaste, sabiendo que si yo tomo ese mismo ejemplo, yo seré bendecido por ti. Qué lindo, ¿verdad? Y por eso es que aquí viene otro poder tan importante, así como está el poder del nombre, el poder de su sangre, está el poder, que lo podamos comprender entonces, de la resurrección. Y que nosotros podamos continuamente saber que si fuimos salvos por el nombre de Jesucristo, tenemos su naturaleza y su semejanza y el perdón completo por medio de su sangre preciosa. Esto nos permite participar de una resurrección, porque Jesucristo fue las primicias de la resurrección. Por eso tenemos que declarar el poder de la resurrección. Miren cómo dice Filipenses capítulo 3, verso 10. Dice así. Pablo aquí le expresa de esta manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea que cuando él habla ahí de que la caminata del creyente es conocer a Cristo y que sea Cristo en nosotros. Pero la importancia es saber que vamos a resucitar, que vamos a participar de esa resurrección, y que aquel que la tiene seguro sepa que él va a participar de eso, valga la redundancia. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces aquí está diciendo, puede ser que Pablo, él creía que él iba a estar vivo y que él iba a ser levantado en esta tierra en lo que le llamamos el arrebatamiento. Pero pasaron 2000 años y a quienes lo vemos que está muy cerca y que tal vez nosotros vamos a participar de ese evento que él menciona aquí, esa es la iglesia de estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso él dice, a lo mejor si uno muere, uno duerme en Cristo. Pero, ¿cuál es la primera acción? Que cuando Jesucristo se manifieste, dice que Él va a venir con voz, con trompeta de Dios. Y que su voz se va a anunciar de tal manera que los que estén durmiendo se levanten con el poder de la resurrección.
Por eso es que es tan importante entender que si nosotros sabemos que vamos a resucitar con Él, tenemos que entender que nuestra predicación debe albergar nada menos que la convicción de esa resurrección. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 15. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. O sea que cuando Jesucristo, Él resucitó, Él dijo de esta manera: sórbida es la muerte en victoria, dando a entender que Él dice que Él venció la muerte. Y al vencer la muerte, al resucitar, nos daba a nosotros la habilidad y su semejanza a la hora de conocerlo por su nombre, al tener su sangre y al estar tomando la Santa Cena continuamente, porque ahí estamos tomando su semejanza continuamente. Eso nos da derecho, nos habilita a poder resucitar con Él, ¿verdad? Entonces, después dice, ¿cómo es que tienes esa convicción? Por los que dicen en 1 Corintios 15, ahora en el verso 22, desde el verso 20 y el 22 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias. Él es la primicia de los que durmieron. Porque así como Adán, todos mueren. O sea, el que no tiene a Cristo, solo tiene la naturaleza del Adán, que es el primer hombre. Todos mueren, pero aquellos que la tienen en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo es la primicia y luego nosotros, los que somos de Cristo, cuando Él venga, si ya estamos durmiendo, vamos a ser levantados de la tierra. Si tú tienes familiares que han muerto en Cristo, ellos se levantarán. Y si tú estás vivo, cuando Él venga, nosotros nos encontraremos con ellos en el cielo. Qué lindo, ¿verdad? Poder entender el poder de la resurrección. Y por eso es tan importante ver que la resurrección en la Santa Cena nos habilita a participar de ella. Pero también hay una figura tan importante de él que habla de la resurrección, y eso es en el bautismo en agua. ¿Cómo así en el bautismo en agua? Bueno, cuando uno se bautiza, que la palabra bautiza es sumergir, baptizo, esa es una palabra griega, por eso es que el bautismo en agua es sumergirse. Cuando uno se sumerge es como que si uno fuera enterrado en la tierra. Y cuando uno le sacan del agua en el bautismo, es como que si yo estuviera emergiendo de la tierra o resucitando, dando a entender que ya espiritualmente ya no soy una persona que no tenía a Cristo, un inconverso, sino soy ahora alguien que tiene el nombre de Jesucristo, el nombre de la sangre del Cordero, que tiene el nombre, el poder de la resurrección, el poder de la sangre del Cordero, el poder de la resurrección, y que eso me permite dar testimonio de lo que de lo que estoy viviendo ahora. Por eso es que dice Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, sumergidos, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe a la hora de salir, en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Aleluya. Bueno, vamos a ver ahora el último poder del día de hoy, que es el que a mí me apasiona hablar de este poder, porque habla acerca del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no poder ser llenos del Espíritu Santo y de la unción del poder del Espíritu Santo? Es más, el Señor Jesús, antes de ascender, cuando estaba aún con los discípulos, previo, ya estaba por ascender, Él viene y les dice, y este es un verso muy conocido que cada uno muchos de los que me están escuchando hasta lo van a recitar conmigo de memoria. Pero recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo del poder del Espíritu en nosotros? En nosotros es no solo caminar en esta tierra en victoria, sino que esa victoria la podamos mostrar, enseñar, presentar, diciéndole al mundo que nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo en todo sentido. No hay como decirle, Padre, que tu Santo Espíritu en mí, me llene continuamente y que yo pueda manifestarle al mundo lo que tú eres. Y sabes tú, eso solo lo podemos hacer con una demostración. Pablo decía de esta manera, y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Yo no vengo con mucha liturgia, no vengo con mucha teología, no vengo con muchos conceptos, no, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, nuestra fe no descanse en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Él decía que yo vengo aquí porque yo creo que lo que hemos creído solo se puede manifestar y se puede presentar por medio de el poder del Espíritu Santo. Yo hoy quiero pedirle a Dios que aquel que me está escuchando hoy pueda recibir esos poderes de los que hoy estábamos hablando. La salvación, el poder de su nombre, el poder de su sangre y su naturaleza y su semejanza, el poder de la resurrección y la convicción que una vez habitaremos con Él, y sobre todo la unción del Espíritu Santo. Ahí donde estás, acompáñeme, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a todo aquel que me estaba escuchando. Y te ruego, oh Dios, que el poder de tu gloria sea sobre él para que puedan levantarse en tu nombre, por la sangre, por la resurrección y sobre todo por el Espíritu Santo. Yo los bendigo, yo los santifico y desde ya los declaro desde ya llenos por el poder de Dios. Recibe la unción del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Con esto finalizamos el discipulado de hoy. No te pierdas la continuación dentro de una semana. Un abrazo y bendiciones.